¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a estas charlas que tenemos con exponentes de México y Latinoamérica. Hoy en día estoy muy contento porque tenemos una charla con uno de los chicos de la agrupación Los Residentes. Estoy con André García. ¿Qué tal André? Buenos días. Tan gusto. Perfecto Ujú, amigo. Oye, en cuanto a la historia de Los Residentes, me gustaría ujú. empezar platicando, no sé si puedas hablarme un poco del inicio de esta banda. Ujú, ¿Cómo surge? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué ciudad? Me imagino que es en Lima, ujú. no sé si sean de Lima. Sí, No sí, sé si somos puedas de platicar un Lima. poco al respecto de esto. Genial. Mira, nosotros somos una banda que empezó ya hace 6 años prácticamente. En septiembre cumplimos 6 años. Empezó como un proyecto dúo. Soy yo, Miguel, perdón, soy André García, que es el que compone mayormente las canciones, bajista y vocalista, y hace las programaciones, y Miguel Zambrano, que hace el papel de las guitarras, ¿no? Hemos tratado de avanzar. Para el 2017 tuvimos un disco que está bastante influenciado por una banda que ustedes deben conocer muy bien, que es Panda. Ok. Bueno, nosotros somos fan de Panda. Bueno, más fan es Miguel que yo, pero compartíamos ese gusto, y toda esa cuestión de la música nos influenció de su música nos influenció para poder elaborar nuestro primer disco, que salió en el 2017, del cual tuvo bastante acogida en la escena underpop, podría así decirlo, porque en esta época el pop no era todavía algo totalmente ampliamente difundido en la escena limeña, sobre todo, ¿no? La escena limeña más o menos en esta época trabajaba desde ¿cómo se le dice? Desde el pop punk, un poquito mucho más rebelde, ¿no? Ok. Y nosotros fuimos una propuesta mucho más pop, entonces como que no teníamos un cierto cabida, ¿no? Entonces, ya con respecto, la escena comenzó a teñirse de rosa, un poquito más pop, ya pudimos tener un tipo de visibilidad, y ya para el 2018-19 estábamos planeando grabar nuestro segundo disco, y bueno, viene la pandemia, ¿no? Y eso significó que grabásemos el disco de manera mucho más a distancia, con bastantes problemas, pero con una propuesta muy distinta, que es necesariamente una propuesta totalmente mucho más, ¿cómo decir?, nostálgica, que tiene que ver con un sonido mucho más ochentero, mucho más new wave, influenciado por ejemplo, Caifanes o Fobia, o por ejemplo, bueno, Soda Stereo, en el caso de Chile, Los Prisioneros, por ejemplo, ¿no? Son bandas que son símbolo de lo que ustedes conocieron como que, ¿cómo le dicen ustedes? La movida de los 80, tiene un nombre. Bueno, Este, en España Rock en fue tu la movida idioma. española y acá rock en tu idioma. Rock en tu idioma, claro, está esa. Entonces, y bueno, más o menos así, ¿no? Entonces, yo en mi infancia escogí mucho de esa música, y bueno, me aboqué en la composición sonora distinta a lo que había sido el primer disco, ¿no? Y de eso se desprende el primer sencillo, que es Shy Girl, que es el material de difusión que ha llegado, ¿no? Ujú. A través del mundo de la música virtual. Ujú. Sí, Sí. sí. Oye, está genial porque, bueno, creo que dentro de la vida de alguna banda, de todas las bandas, siempre Ujú. es importante, pues, afrontar la evolución tal cual, ¿no? Muchos como que empiezan con un sonido y como que van haciendo su base de fans o de escuchas a través de ese sonido, ¿no? Y muchas veces cuando cambian de un momento a otro, Ujú. pues la gente que los escucha o que ya está acostumbrado Ujú. acá decimos sacarse de onda, confundirse un tanto, ¿no? Pero me parece bastante bueno que si tienen un álbum, el segundo álbum suene a otra cosa diferente y tal vez si sacan un tercer álbum, que ya suene a otra cosa diferente, porque pues prácticamente Ujú. uno va escuchando música diferente a través de su vida, ¿no? O sea, y como que Claro. no es lo mismo que siempre han escuchando, ahorita como lo decía de Panda, Ujú. y que influenció en el primer álbum, pero ya en el segundo ya tiene como que otro sonido, ¿no? Claro. ¿A qué le debes este cambio? ¿Hubo por ahí algo que definió que cambiaron un poquito el estilo de música? Eh, sí, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, creo que podría ser dos ideas. La primera es que, por ejemplo, particularmente a mí me gusta mucho la música pop. Por ejemplo, me interesa saber mucho más lo que está haciendo, pues, yo no sé, Katy Perry o Miley Cyrus o Ariana Grande,
que lo que está haciendo, por ejemplo, Rammstein o bandas horribles como, pucha, y a mi gusto, ¿no? Claro, ¿Cómo se llama? O lo que fue Linkin Park, por ejemplo, ¿no? O claro. sea, o Limp Bizkit, que sonaba cuando yo también estaba en el colegio, ¿no? En la escuela, Ajá. pero no me llamaba la atención. Entonces, como Sí, que el segundo disco, o sea, el primer disco fue como una especie de acomodo mucho más a lo que la gente puede esperar de un chico de 20 años, 19 años, que es vestirse de negro y tocar con la guitarra y el distortion, ¿no? Y en cambio el segundo álbum está planeado mucho más en una cuestión de aceptación musical de uno mismo, de lo que uno es. Entonces, claro. me encanta el pop. Y bueno, entonces, como te decía, la motivación esta de haber escuchado, aceptarme mucho más con el pop y también tener la influencia misma de esta música que escuché cuando chico, ¿no? Porque mi papá también disfrutaba, ¿no? Y lo segundo es directamente que, bueno, esa misma admiración, ¿no? Por esos artistas, en cambio, ya no quiero hablar de ahora de amor y quiero hablar, no sé, de cuestiones sociales, pucha, lo hago, porque no me debo necesariamente a un público, sino me debo a mí Claro. mismo. Si la De gente acuerdo. lo sigue, si la gente lo sigue, es buena onda. Si, por ejemplo, hay gente que seguía a los Residentes en su primer disco, bueno, bacán. Si te gusta el segundo, bacán. Y si no te gusta, bueno, quizá hay muchas bandas que pueden seguir haciendo chiqui punk o punky o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que me lleva más o menos a tender a pensar y a repensar un poco más la idea esta del segundo disco, ¿no? A mí me parece genial porque tienes una idea bueno, en la actualidad no muchas bandas tienen, ¿no? Muchas bandas eh, como que sacan la música dependiendo de lo que esté sonando en ese momento y de lo que les pueda funcionar, ¿no? Y para mí, bueno, dentro de lo más honesto que existe la música, es que hagas Ujú, música que tú quieras hacer porque realmente te están haciendo de esa forma, ¿no? No porque en ujú, la radio están poniendo tal cosa, a pesar de que estemos en terrenos del pop y terrenos que pueden ser radiables, pues ujú, estás haciendo algo que realmente te gusta. O sea, no es, aquí ahorita en México existen una infinidad de géneros que mezclan ahorita el rap con el regional mexicano y cosas así. sí, Y hay muchas personas que no les gusta, pero porque está sonando y porque está pegando, lo están haciendo, ujú, ¿no? Entonces, para mí sí es claro. muy, muy importante que una banda sea honesta y haga música en cualquier tipo de género, porque así le van haciendo, ¿no? Oye, Claro. platicamos al respecto vimos el videoclip y el sencillo de Shady Girl. Tú Ujú, como autor, me imagino que compusiste la canción. No sé si ujú, puedes platicarme un poco al respecto de qué va la letra y un poco ujú. el concepto del video. Claro, genial. Shall Girl es una canción que compuse yo hace, pucha, la verdad, cuando terminaba el primer disco. Yo imaginaba que el primer disco lo iba a hacer, salió en el 2017 y yo quería hacer el segundo disco en el 2018-19. Y tuvo que pasar 5 largos años para recién publicarlo y que la gente lo pueda entender. Pero igual es una canción muy chévere, bueno, a mí me gusta bastante, es una canción que quiero bastante. No por una cuestión sinceramente afectiva o sentimental o conativa, no, sino directamente por... Es que las canciones también le pasa a la gente, a los compositores, que los puedes componer bajo una intencionalidad y después a los años cambia de significado. A mí me pasa, no puedo personalizarme yo con una canción, muy rara vez. Y bueno, este es el caso, ¿no? Schrödinger precisamente era la persona a la cual le dediqué el primer disco y esta canción más o menos hablaba de una canción de despedida, ese sentimiento, ¿no? Por eso el estribillo siempre es acuérdate de mí, o sea, haciendo cierto tipo de ironía hacia la nostalgia misma de esta persona. Ya cuando crecí y comencé a madurar como persona, me di cuenta de que quizás podría cambiarle de rumbo. ¿Y cuál es el significado que le otorgo ahora y es con el que me estoy, ¿cómo se llama?, comprometiendo mucho más con la canción? Que tiene que ver con esta propuesta de, realmente Shady Girl es una chica que encarna tus recuerdos y emociones del pasado. No necesariamente es una persona. O sea, Ok, los sentimientos encarnados en esta mujer, ¿no? A la cual quizá tú siempre miras en retrospectiva, pero no porque quieres volver, sino porque simplemente lo que ahora eres parte de un hito en el pasado. claro. Entonces, esta chica encarna todos esos sentimientos o situaciones que viviste en algún momento y que ahora encarna esa nostalgia, pero ahora tú vives el presente, no estás en el presente. Entonces, el videoclip, más o menos, cuando lo comenzamos a producir, le quería decir, ¿sabes qué, muchachos? Cuando hagamos el video no quiero aparecer con muñequeras y aparecer con el pecho peludo y decir, ok, soy un rockero, ¿no? Sino quiero aparecer, no sé, como Michael Jackson o como George Michael,
¿no? Evocando esa época del pasado, porque el disco se suscribe en un sonido del pasado, Claro, entonces con televisores viejos y vestido así tipo glam, con una cuestión más o menos rara, y cantándole más o menos el pasado, pero ahora el sonido pretende ser un poquito más fresco, mucho más de celebración. claro. Entonces, más o menos, Chariguera simplemente es una canción a cierto tipo de recuerdos, situaciones del pasado, que se encarna en una mujer, pero necesariamente lo bueno y lo real es que está viviendo el presente. Esa es Claro más que o sí. menos la idea. Ujú. Perfecto. Oye, y bueno, invitamos a la gente que, bueno, de todos modos vamos a poner aquí el link del video para que la gente pueda checarlo, los que todavía no lo escuchan. Es Ujú. una propuesta, como tú dices, bastante interesante y yo creo que tiene un sonido que en la actualidad puede, en estos momentos en los que nos gusta como que estar haciendo remembranza de algunas cosas del pasado, como lo dices, eh, que yo creo que queda perfecto como para poder escucharlo en cualquier tarde aquí invierno en México. Acá estamos en calor, acá Exactamente, estamos sí, sufriendo. Sí, sí, acá sí. estamos sufriendo. Pero Ujú. bueno, no sé si me puedes platicar un poco de lo que viene a futuro, cómo están ahorita la situación en cuanto Ujú. a poder salir a tocar Ujú. o ya planear alguna gira como para estar presentando toda esta música. Bueno, no sé cómo allá estará el COVID, el Omicron, el Deltacron, no sé qué es lo que está pasando, cómo se llama, Aquí pero está igual de horrible, pero la gente está, o sea, hay eventos. sí, sí, me imagino. Sí, la realidad es distinta a lo que puede decir el gobierno del Estado. Bueno, la cuestión es esta. Nosotros, bueno, acá en Perú estamos todavía un poco así, como que entrando a una tercera ola que está más o menos a cierto pico. Ok, Entonces, esto está haciendo que los aforos de los lugares sean un poquito más reducidos y todavía el uso de los instrumentos virtuales todavía sea una realidad, ¿no? Entonces, igual con cierto respeto por la salud de las personas y quizás los que aún siguen al grupo, en algún cierto tipo de actividad, estamos teniendo quizá conciertos un poquito mucho más distanciados en tiempo de uno del otro, ¿no? ok, Entonces, lo que estamos buscando simplemente ahorita y actualmente es buscar en medio de la coyuntura mundial y nacional insertarnos directamente nuevamente en esta escena limeña que ahora sí está vestida de rosa y es mucho más difícil, ¿cómo se llama?, entrar en un público que de alguna forma ya tienes, has perdido por la pandemia misma, ¿no? Entonces, estamos en eso. Buscar más o menos algún lugar para tocar donde sea, porque el pop es pop, la música es música, no así tenga que tocar en el parque de mi casa o tengo que tocar, no sé, en un lugar que ustedes pueden decir fresa, lo que acá se le dice pituco, ok, no es, no me importa, no, yo vivo en un lugar que es directamente una zona totalmente popular en Lima, ¿no? Lo que podría ser, por ejemplo, no sé, la zona de la... Yo fui a México una vez, por ujú, a Ciudad de México, ok, a la UAMI, creo, Iztapalapa, creo. Ahí ok, estuve un ratito. sí, sí, Y bueno, es una zona bastante popular, ¿no? Y me recordaba bastante a mi casa. Entonces, yo vivo en una zona así, en Lima, ¿no? Entonces, me gusta compartir y vivir en mi zona, y mi banda también pertenece a esta zona, entonces nosotros no buscamos directamente quizá enrolarnos en una cuestión arribista y wannabe, de decir, no, claro, quiero parecerme a las bandas del centro de la ciudad, ¿no? No, me encanta esa zona. Y si tengo que tocar en el centro, que tengo que tocar, como te digo, en el mercadito de mi casa, en el centro de abastos de mi casa, no tengo que hacer, porque música es música y la gente lo disfruta, ¿no? Y por otro lado, también nos encontramos quizá en la programación de lanzar un segundo sencillo, que se va a llamar Sinceramente, que también se aboca mucho más a esta cuestión de vivir el presente, pero de una manera mucho más carnal. No, tiene que haber quizá una idea de sexo casual, etcétera. Pero en eso estamos, ¿no? Tratando de difundir ya la llegada del segundo disco y dentro de la situación buscar un espacio para tocar. Ujú. Esa es la idea. Ahorita que mencionas lo de las zonas que luego tienen los distintos circuitos, alguna ciudad, Ujú. y ahorita que mencionas, por ejemplo, Iztapalapa, Ujú. luego llega a haber fenómenos sociales bastante interesantes, ¿no? Ujú. Aquí en una de las zonas, como tú decías, que hicimos más fresas de la Ciudad de México, bueno, yo vivo en la ciudad de Puebla, pero en la Ciudad de México, que es como, por ejemplo, la Roma Condesa, la colonia Roma y la colonia Claro. Condesa, este, ha pasado que músicos de otros, de las periferias de la ciudad, como Ciudad Nezahualcóyotl, que es una zona completamente popular y también es una zona brava en muchas ocasiones, eh,
llegan a interactuar con este tipo de circuitos fresas o pitucos, así, ¿no? Y les va tremendamente bien, o sea, les va tremendamente bien. Incluso ahorita, por ejemplo, una de las agrupaciones, no hablando de música rock ni alternativo en general de México, como Los Ángeles Azules, que ahorita están sonando en varias partes de Latinoamérica, pues igual son de Iztapalapa. Entonces, Ok. se me hace bien, bien bonito e interesante que se rompan como que estas barreras, ¿no? O sea, como tú dices, yo me siento muy, muy cómodo de estar tocando en mi zona, pero si tengo que tocar en el centro, tengo que tocar, no hay ningún problema porque pues, al fin y al cabo siempre es como buscando, buscando que gente nueva te vaya escuchando, ¿no? O sea, y eso se me hace yo creo que lo más importante de la música, que realmente no existe ningún tipo de, pues ahorita con lo digital no existen fronteras, con lo digital no existe, no te van a decir, ay, no voy a escuchar una banda porque es de tal zona, simplemente escucha la música y si te gusta la agregas a tu playlist y si no, pues no. Entonces, se me hace muy interesante eso, ¿no? Lo que estás mencionando con este tipo de distritos en una ciudad. Claro. Sí, acá en Lima también es así, o sea, pero acá la cuestión es mucho más compleja porque no sé cómo será ya, imagino que también existe la cuestión del clasismo y el racismo, Claro, sí, sí, sí. pero en el caso de los sectores pitucos o fresas, ¿no? Buscan de alguna u otra manera, permiten que esta cultura que en un momento, como que hace 50 años podría haber sido, no sé, una cuestión de mirar así extraño, ¿no? Estos pobres que vienen acá a la ciudad y la comienzan a Claro, invadir, ¿no? Ahora se acercan un poco más, no porque realmente hay una cuestión de cohesión del Estado-Nación, una cuestión totalmente fuerte de vínculo, unidad nacional, sino lo hacen porque es cool estudiar, ¿cómo se llama? O quizás lo que ustedes puedan pensar, ¿no? Estudiar, acercarse a la cultura de los prietos, ¿no? claro. La cultura de los pobres, ¿no? Sí, Acá de los cholos, ¿no? Es como que es cool ahora, ¿no? Escuchar, no sé, banda, es chévere que toquen en el foro indie rocks o etcétera, ¿no? Ya, bacán, que sí, ¿no? Qué chévere, qué buena onda. Pero no por una cuestión realmente de compromiso, sino porque es cool, claro, porque es parte de exactamente. su cultura. Claro, no es porque realmente estén comprometidos con la cultura, con una cuestión histórica, ¿no? Sino con una cuestión mucho más de que está de moda, ¿no? Lo prieto está de moda, lo naco está de moda. No ser O naco querer y vestirse parecer como... incluyente, ¿no? Ajá, O esa es sea, la querer palabra. parecerlo, ¿no? O sea, no serlo naturalmente, sino que querer que las demás personas vean que eres Claro, incluyente. y es una cuestión totalmente ¿cómo se llama? Instrumentalista, ¿no? O sea, Claro, utilizas la cultura, o sea, hablas de inclusión, pero realmente es una instrumentación de la cultura que realmente al final no te pertenece. ¿Y cuál exacto. es lo curioso? Que incluso la gente de los sectores populares comienzan a tomar en serio a los grupos de sus Eso es lo bueno. zonas, Ujú. ajá, pero de alguna forma también lo hacen no porque también están comprometidos, sino porque realmente ven que la gente de las clases altas recién lo están tomando en serio. Entonces, ahí surge una cuestión todavía mucho más maquiavélica, ¿no? Claro, Acá, por exactamente. ejemplo, existen los que se llaman bandas fusión, que son, ¿cómo se llama? Acá es muy popular Ujú. la cumbia es muy popular. Entonces, hay muchos grupos de clase media alta que hacen cumbia. Y los jóvenes actualmente, ¿cómo se llama? De mi zona, ¿no? Prefieren escuchar la cumbia hecha por gente blanca que ir a un lugar popular de centro de convenciones donde tocan las bandas realmente históricas que tienen como que 30, 40 años de historia artística, ¿no? Pero no lo hacen directamente porque ven que escuchar cumbia, ¿no? En una zona totalmente fresa es mucho más chévere. Cuando lo hacen los blancos es Claro. mucho más bacán. Pasa Entonces ahí... exactamente, exactamente lo mismo. Aquí hay bandas de cumbia amazónica que de hecho, también hubo un momento en el que estuvo muy de moda dentro del circuito hipster aquí en la Ciudad de México. Y es muy, muy curioso porque, como tú dices, ¿no? Hay grupos que tradicionalmente lo hacen, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Y han salido del barro completamente, ¿sí? Pero, pues también hay gente, pues, un tanto más privilegiada en cuestiones de poder producir su música, hacer su música, que también lo están haciendo. Como tú dices, tiene estas dos caras. Yo siempre trato de ver eh, como que una ganancia cultural para quien lo hizo desde el principio, quien lo hizo tradicionalmente. Obviamente sabemos que el dinero siempre va a estar de por medio y siempre va a haber este interés, estos intereses de corporaciones más grandes hacia esto, ¿no? Pero bueno,
si puedes, a mí me encanta la cumbia peruana, la cumbia amazónica, me encanta a mí. Qué bueno. Si tú tienes idea, si tienes idea de estas agrupaciones que vienen más del barrio, más de las comunidades ya más marginales y que, pues porque de ahí nace, ¿no? O sea, la cumbia no nace de los sectores más privilegiados. Es muy Igual, si, popular, claro. más popular, si puedes igual darnos el como, escucha esto, porque lo que yo tengo referencia, por ejemplo, son estos compilados de Chicha of the Roots. Claro, Chicken the Root, claro, ajá. Esos yo los tengo así y Ujú. siempre que he querido, o sea, yo digo, cuando voy a ir a Perú, más que buscar rock, va a buscar cumbia. Pero es porque me Es gusta que, mucho. es que lo que pasa es que, pues justo por ejemplo, mi tema de licenciatura en la Ujú. universidad es sobre la cumbia, Ah, ¿no? Sobre genial. sus épocas más o menos, ¿cómo se llama? Más germinales, que es entre los 60 y los 70, ¿no? La época de oro de la cumbia peruana es en los 70. Ok, Los 80 se hace mucho más marketeable, ¿no? Y la cumbia amazónica, que es, por ejemplo, los mirlos, claro. o, ¿cómo se llama? Los Wemblers de Iquitos, por ejemplo, son agrupaciones de cumbia amazónica regionales, pero, ¿cómo se llama? Que tienen una particularidad, ¿no? Muchas personas quizás no lo sabían en esa época, pero lo que ellos hacían es una salsa andina. Lo que pasa es Ok. que la cumbia peruana recoge mucho de lo que es la cumbia colombiana en cuestión Ujú, de percusión y ujú. ¿ya? Y todas esas cuestiones de que son totalmente percusiones, pero el bajo, o sea, las frecuencias graves, son robadas de la guaracha cubana, Ok, del son cubano. Eso hace que, por ejemplo, lo haga mucho más bailable y mucho más rítmico. Y la otra particularidad que tiene la cumbia peruana, que no la tiene la cumbia villera argentina, ujú, o la cumbia que está de banda mexicana, ¿no? Que es que directamente está la guitarra ujú. es la cuestión principal. Claro, Y ahora, ¿por qué viene esa cuestión? Porque la generación que hizo cumbia, ¿no? En esa época, creció escuchando cumbia, guaracha, el Sonora Matancera, ¿no? Toda esta cuestión, pero culturalmente perteneciendo a un sector que también escuchaba rock. No estamos hablando pues de los Beatles, estamos hablando de la época de Woodstock, ¿no? ujú, Entonces, escuchar guitarra, tocar guitarra y rock estaba bacán. Y, por ejemplo, pero también escuchar, a ver, había crecido escuchando guaracha. Entonces, eran gente que también formaba grupos de rock, pero por provenir de lugares totalmente alejados de la ciudad de Lima o en las periferias de la ciudad de Lima, no eran socialmente aceptados. Entonces no tenía quizá la posibilidad incluso de poder grabar un disco de rock o de soft rock, tipo, no sé, no sé, The Beach Boys, no, esos grupos de los 60, ¿no? De claro, soft rock. Entonces, ¿qué hacían? Utilizaban los instrumentos que tenían, que eran básicamente de rock, para hacer cumbia. Es claro. por eso que, por ejemplo, las guitarras que tú escuchas en los Chicha on the Roots son guitarras totalmente rockeras. Utilizan mucho el fustón, el Son overdrive, más psicodélicas. son más psicodélicas, claro. Las portadas de los grupos de cumbia de esa época, yo te digo, algunas de las agrupaciones, son, por ejemplo, muy psicodélicas. Están influenciados mucho por lo que es Santa Ana, por ejemplo. Claro, Que genial. incluso, bueno, para mí mejor que Santa Ana es Alejandro Makovich, por ejemplo. Ok. Podrá ser un pedante, pero es un tipo que la conoce, ¿no? Claro, Bueno, claro. acá no se llegó a escuchar de mucho Caifanes, ¿no? Es Ah, una banda mucho más de culto. sí, sí. Bueno, la cuestión es que bandas de esa época germinal y que son mucho más chéveres y me encantan es, por ejemplo, uno, históricamente, los destellos, por ejemplo. Sí. Los destellos, y ahí están, por ejemplo, Pedro Miguel hizo un Maracaibo, que es una agrupación que Ujú. hacía salsa, pero ante la moda de la guitarra comienza a utilizar algunas canciones, ¿cómo se llama? Con guitarra y comienza a hacer un estilo mucho más híbrido entre la salsa y lo que es la cumbia y melodías andinas, ¿no? Que también es la parte. De hecho, la cumbia se vuelve más andina y evoluciona a lo que se conoce como la chicha, Ujú. en los 80. En los 80. Ok. Los 80. Ahora, hay un error terminológico, que es decirle chicha a todo lo que fue el fenómeno cumbia de los 70 y 80 cuando realmente es un error. Ok. ¿Por qué? Porque yo creo que es un error, porque la chicha se origina en los 80. Yo creo que la chicha es un subgénero de la cumbia que es mucho más, incluso, ¿cómo puedo decir? Es mucho más peruano, mucho más andino.
Es Ok. como una siguiente fase de la cumbia peruana de los 70s, ¿no? ¿Es porque introduce más elementos peruanos o a qué te refieres con la fase? Más elementos peruanos, sí, Ok, sí. Por ejemplo, utilizan mucho más, eh, no sé si instrumentos peruanos, sino melodías más andinas. ok, Eh, ok. es una cuestión mucho más, incluso la letra no, ya es mucho más pegada a los sectores populares. En los 70, por ejemplo, las letras de las canciones y las melodías eran cuestiones mucho más del disfrute mismo. Por ejemplo, hay letras que hablan, por ejemplo, no sé, de animalitos, de que me enamoré de una chica y esas cosas de acá, ¿no? En los 80 cambia. En los 80 ya es una cuestión, hola, soy muchacho provinciano y me levanto muy temprano para ir a trabajar, o me encanta mucho, extraño el lugar donde vine, de la migración, ¿no? Extraño mi pueblo, mi tierra, ¿no? Y eso no viene en los 70. Es porque los 80 ya cambia. Ahora, ¿por qué a todo se le llama chicha? Porque, como debes saber, hay cursos y hay ciencias culturales que son como la etnomusicología o la sociología, la antropología, que se encarga de estudiar la cultura popular. Entonces, recogieron no tímidamente el término altamente marketeado que era chicha, porque los 80 ya era chicha, y le Ujú. llamaron a todo fenómeno de la cumbia peruana como chicha. Ok, Y obviamente eso es injusto, porque realmente cuando uno entrevista a los patriarcas de la cumbia, ellos dicen, nosotros no hacemos chicha, chicha son los de los 80, nosotros hacemos cumbia, salsa ok, andina. Y, ok, mi tesis, por ejemplo, va más o menos a otorgarle ese título de reivindicación a lo que realmente es la primera parte de la cumbia. A mí me encanta la chicha, por ejemplo, pero siento que darle ese título reivindicativo, por ejemplo, a la cumbia peruana de los 70s, es hacer un reconocimiento histórico, ¿no? Y obviamente es parte de, como te decía, están los destellos, están Pedro Miguel y sus Maracaibos, están, por ejemplo, los Ecos, están, bueno, los Wemblers, ¿no? Están los Beltons, están, también, por ejemplo, los Beta 5, los Girasoles, los Diablos Rojos, ¿cómo se llama? Por ahí se me escapa alguno más. Eh, pero son como que los pilares, ¿no? Son como los pilares. Sí, una son como pregunta los... ya más personal, yo ya estoy ya bien clavado aquí en mis intereses en vez de estar hablando más sobre la banda, pero ya que estamos tocando el tema, ¿hay música física que se pueda adquirir de estos que estás mencionando? Mm, estas bandas de aquí, a la época, ya no hacen producciones, viven de sus éxitos, ¿no? Ajá, pero De de la discos viejos época, que haya, ajá. a ver, si tú entras a Discogs, que es ¿cómo se llama? Las páginas de vinilos, así por excelencia, que recoge un montón de discografías, Discogs, Ajá, es sí. discogs.com, encuentras que, por ejemplo, hay algunos ejemplares que no existen. Ahora, ¿qué tendría que hacer uno para poder encontrar ejemplares? En el centro histórico de Lima, Ujú. que debe ser, que es muy distinto al centro histórico de Ciudad de México, déjame decirte, por Ok, una cuestión totalmente de infraestructura, por autoridades, por política, ¿no? ok. Está bastante descuidado. Y hay una zona que es un poquito alejada del centro histórico, que se que llama Quilca. Y ahí hay casonas antiguas donde vivían incluso las grandes familias de la época, no sé, contemporáneas al Porfiriato, por ejemplo, ¿no? Que de alguna forma antiguos, tíos o ancianitos de la época, coleccionistas de vinilos, venden así por lotes. Ok, Entonces, ellos no tienen catalogados los vinilos o los 45 RPM, los singles, ¿no? Los sencillos. claro. Los tienen ahí amontonados, ¿no? Y tú mismo tienes que entrar y buscar, ¿no? Entonces, y allí los discos están costando, pues, no sé, 20 pesos, convirtiéndolo, 20 pesos, ¿no? De la época, ¿no? Sí. No, ahora no adquiere un valor real de la época ahora, ¿por qué? Porque nadie escucha vinilos, es un disfrute mucho más, no sé, de colección, ¿no? Nadie ahora se compraría un tocadiscos, no sé que te gusta la música y la fidelidad del sonido, ¿no? Porque tienes Spotify, bueno, si tú lo tienes en Spotify, lo tienes en YouTube, en Deezer, ya no importa, ¿no? Sí. Quizá algunas personas que sí, pues les gusta consumir vinilos, ¿no? Entonces tienes que sentarte a buscar. Ok. ¿No? Y ahora, ¿por qué y es bien difícil? Ahora, hay algunos, ¿cómo te puedo decir? Distribuidoras fonográficas de la época que están remasterizando Ujú. algunos grupos, que es, por ejemplo, los que sacan estos compilados,
Ujú. en YouTube y lo sirven, que es Infopesa, por ejemplo, que es una distribuidora de los grupos y están reeditando vinilos, ¿no? O sea, si tú quieres tener un vinilo, por ejemplo, no sé, pucha, de los Mirlos, o por ejemplo del Cuarteto Continental, que también es una banda histórica de la cumbia de esa época, podrías pedirlo, pero no sé cuánto te cuesta el coste de envío. Y ahora lo están reeditando bonito, y el vinilo es rojo, así, bien bacán, todo. Claro, sí. Pero sí, pero es un ojo en la cara. O sea, acá son 350 soles, que ahí debería ser como que, no sé, casi 1.500 pesos. Sí, 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 sí. Sí, De por hecho, ahí. yo busqué precisamente esa edición y sí Ujú. estaba en eso y había muy pocas copias acá. Llegaron como 5 copias a las 2 tiendas de discos que hay en esta zona que te digo precisamente que es nueve. Vamos a Sí, hacer me algo, imagino. ojalá, si algún día tienen pensado venir a México, pues igual nosotros, no sé, les conseguimos ahí algún foro para poder tocar o alguna serie de entrevistas, lo que quieran, a, a trueque, cambiando por cuando nosotros vayamos a Perú, por favor, llévanos a comprar discos porque sí me interesa mucho lo que estás diciendo. Normal. Yo lo hago. De hecho, ¿cómo se llama? Conozco muchos points en los cuales uno puede encontrar vinilos. Ahora, es dedicarse todo el día realmente a buscar, porque son Mejor. torreones y torreones de vinilos. Así tienes que buscar uno, dos, tres. Y lo tienen agrupados por género, ¿no? Cumbia, Perfecto, rock, perfecto. pop, dance, y tienes que estar buscando uno por uno, uno por uno. Es una chamba. Sí, sí, Pero se, sí. pero se puede hacer. Ok, Si un día vienes, bacán, podemos hacer esa búsqueda, porque también me gusta, como es mi tesis, me claro. encanta. Entonces, ¿cómo se llama? Estoy en esa búsqueda, ¿no? También es parte de. Así que no hay ningún problema. Así que esa es la cuestión. ¿Puebla Perfecto. está al norte o al sur? Disculpa. ¿Qué? ¿Puebla? Ajá, Puebla está, haz de cuenta que está la Ciudad de México y Puebla está acá, a 2 horas, ya. O sea, entre el centro de México y el Golfo de México. Puebla está a la mitad. mira, está más pegado al Atlántico, por así decirlo. Ajá, exactamente. Sí, sí. Ujú. Y Mira, qué pues bacán. sí, te digo, prácticamente es eso y sí, por ejemplo, a mí me encanta eh, estar comprando vinilos, ¿no? Obviamente las ediciones nuevas son carísimas, son Claro. muy, muy caras, obviamente, y solamente cuando ya uno se pone ahí a juntar su dinero es que va Pero, a pero, pero comprar. déjame decirte que hay algunas reediciones que, por ejemplo, no son tan, o sea, el sonido, no al final el sonido, quizás la remasterización cuando no es tan buena Claro, o no suena tan bien como quizá la producción original, ¿no? Entonces, sí, es por eso quizá mucha gente se aboca en encontrar los CDs originales porque el sonido es puro, es como que el mismo sonido, ¿no? Y si te encanta disfrutar el sonido del vinilo, ¿no? Pucha, es un placer encontrar claro. algún disco, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Pues André, muchas gracias. Por último, la gente, ¿dónde puede escuchar su música y en redes sociales? Están Ujú, como Los Residentes, pero no sé si hay algo ujú. muy particular para que no se metan a la página de Residentes de Calle 13. Claro, sí, ese tipo. Bueno, estamos en Facebook como Los Residentes, en Instagram también estamos como @losresidentes, en Spotify también estamos como Los Residentes. Ok, Tenemos un homónimo que hace cumbia cubana, no, perdón, salsa, ok, ¿no? Timba cubana, pero no, es fácil de reconocer porque somos dos tipos ahí vestidos como si fuéramos, no sé, Taylor Dayne. Y después estamos prácticamente ya también en YouTube, ¿no? Ahí pueden encontrar el videoclip de Shariar. sí. Y cualquier cosa igual, aquí estamos, la música es libre y traspasa fronteras. Ujú. Pues muchas gracias, André. Te agradezco de verdad esta charla con mucho contenido. Te agradezco. Bueno, estamos en contacto, amigo. Sí, listo. Cuídate. Cuídate. Chao. Un abrazo. Chao, chao. Igual.